Hola, buenas, soy Jordi Cor y hoy vamos a hablar sobre la media de pérdida de usuarios, cómo afecta esto a tu canal, si es normal y cómo solucionarlo si es malo. Escucha. Hace poco me dediqué a mirar un poco algunos canales con los que suelo ir hablando y que me dan de vez en cuando alguna información cuando se la pido, para ver cuánto sería lo normal de la pérdida de usuarios, lo que sería un poco la media. Porque bueno, yo tenía en mente como lo que sería un concepto de decir, cuanto más random, más difícil es que la gente se quede, y cuanto más de nicho, pues mejor, porque más adecuado es el tema y es más difícil que se vayan. Pero en ningún momento he comprobado o no había comprobado si esto era así o no. Entonces me estaba haciendo simplemente la pregunta de, si uno está haciendo un contenido muy random, o sea, muy aleatorio, consigues alcanzar más gente, y si alcanzas más gente se quedan más, y partiendo de eso también hay otros canales que dirían, si yo tengo un canal de nicho, o sea, de una cosa específica, si pongo contenido de otra cosa para atraerlos, ¿esto servirá para que se queden? Y en esto lo que me refiero es, si tú tienes un contenido en el que haces lo que se te ocurra, cualquier cosa que es variado, entonces ahí está el tema, como yo decía, de lo de los canales random, que tengo por ahí un vídeo que pondré por la anotación del problema de los canales random, y es que hay que compensarlo con mucho más contenido, porque tiene que al final ser o una cosa o la otra la que le guste. Pero si es el caso contrario, si es de una temática muy específica, ¿cómo hacer para atraer tráfico de lo que es un poco generalista de todo el mundo? ¿Vale la pena añadir un vídeo en el que este vídeo sea de una temática diferente, aunque tu canal esté haciendo otra cosa? Decir, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, un videoclip, aunque yo, por ejemplo, esté haciendo cosas de viajes, ¿vale? La gente coge, ve el videoclip, le gusta, y entonces, al ver el videoclip, luego van a tu canal y se suscribirían por lo que estás haciendo. Pero claro, no estás haciendo música, estás haciendo viajes. Claro, ¿esto sirve o no sirve? Esto es lo que me puse a revisar. Bien, de aquí lo que partí es a mirar un poco cuál es la media de suscriptores que pierde la gente de manera habitual. Es una media que, a ver, he mirado en total más o menos unos 50 canales, y podría decir que a lo mejor son aproximadamente unos 30 canales de lo que son de nicho y unos 20 de aleatorio, por lo cual el número no es muy grande, pero me ha servido más o menos para ver cuánto es la media y cuánto es mucho, cuánto es poco y cuánto suele moverse cada uno de los youtubers. También por aquí ahora pondré un pantallazo en el que, si no me equivoco, Gominu que fue, que decía que ella también lo había calculado y que rondaba el 30% de pérdida de usuarios. O sea, es la media de lo normal de perder usuarios. Lo cual, claro, le pregunté luego de nuevo, pero no me dio mayor información en si esto es canales de nicho, si son canales random, si ha mirado 1000 canales, 100 canales o 10 canales. Por lo cual, no sé cuánto es el muestreo, pero bueno, ahí tenemos un dato, que es el 30% de pérdida de usuarios. Yo, cuando he estado haciendo las pruebas, me he encontrado que los canales que son de una temática específica, cuando es algo único, por ejemplo, es solo gaming, solo cocina, solo do it yourself, solo viajes, o sea, una única temática, habitualmente la tasa de suscriptores que se pierden es mucho menor que cuando es random, que cuando es aleatorio. Por lo cual la pregunta que me hacía es si se pierden más usuarios cuando es random y si se retienen más cuando es más de nicho, cuando es de una temática. Los números aproximadamente son entre un 12 y 15%, una franja así más o menos, cuando es un canal de nicho. O sea, cuando es un canal de una cosa específica, como mucho se van entre el 12 y el 15% de suscriptores a lo largo del tiempo. Luego, cuando es un canal random, de los que he ido mirando, me he dado cuenta pues que, bueno, he salido ahí haciendo un poco los cálculos, que está entre el 25 y el 27%, ni siquiera llega al 30%. Y luego, cuando uno mira la parte de suscriptores, esto os animo a que vosotros lo hagáis y miréis cuál es vuestra media, que ahora pondré algunas pantallas. Hay que ir al Creator Studio, de ahí le das a Analytics, y en Analytics, donde está suscriptores. Y ahí puedes darle lo que es a lo que sería todo el tiempo, desde el principio, y entonces mirar cuántos son los usuarios que has ganado en total, no los que tienes, o sea, cuántos es la media, o sea, de cuánto es la resta de ganados y perdidos, sino cuántos has ganado en total, ¿vale? Y ahí haces una regla de 3. Sería, pues, si tienes 80.000, pues pones 80.000 es el 100%, y si has perdido 7.000, pues entonces es X. Y entonces ahí multiplicas y te sale el porcentaje, ¿vale? Y ahí sabrás cuál es tu porcentaje de pérdida de usuarios. Lo suyo sería mirar, primero, desde el inicio de los tiempos, luego el último año y también el último mes. Por el hecho de decir, puede que hubiera un tiempo en el que tu contenido era de una manera y que ahora sea de otra, o que tuvieras un viral y que luego perdieras mucha gente. O sea, pueden haber muchos factores, pero es bueno saber cuánto has perdido desde el principio
Y también es bueno saber cuántos estás perdiendo ahora, de cómo lo haces. Si cada vez que subes vídeo estás perdiendo suscriptores, hay algo que esperan de ti que no estás dándole. Hay algo que estás haciendo diferente o estás cambiando un poco, que en eso también pues por aquí pondré otra anotación de otro vídeo que es en el que dice que estoy perdiendo subs, que es lo que pasa. Puede que sea una evolución del canal, la evolución de uno mismo, pero por ejemplo, si uno mira en el último mes o en el último año y está teniendo una pérdida del 40% y tuvo un viral, pero el viral fue hace 3 años, no tiene que ver. O sea, es que realmente hay algo diferente en el que se está haciendo ahora, no atrás. O sea, es a tener en cuenta cuándo mirar el porcentaje, cuánto se pierde, ¿no? Pero bueno, simplemente deciros que, a ver, hay que tener en mente que sobre todo está la parte de la empatía, el carisma, el saber hacer, el ser gracioso. Hay muchos temas en los que no entran lo que son las analíticas, las matemáticas y todo esto, pero sí que luego hay indicadores en el que uno puede ir viendo cuando la gente empieza a cansarse, cuando la gente empieza a decir ya no me gusta lo que hace, o el tipo de contenido que hace ya es aburrido o repetitivo, cualquier cosa que esté pasando, eso sí que habría que ver por qué, pero habría que mirar un poco este tipo de media. Si uno está por encima de esa media, si es de nicho de entre el 12 y el 15%, o si es de más generalista, pues entre el 25 y 27%, si estás muy por encima, significa que a tu audiencia no le está gustando lo que estás haciendo. O que le estás creando un contenido que lo atraes y luego lo que encuentran es diferente. Entonces les estás atrayendo de la manera incorrecta. En esto también deciros pues que os animo a que pongáis en comentarios vuestro porcentaje y decir si vuestro canal es un poco aleatorio o es específico, ¿vale? O sea, es de una temática específica, de juegos, de belleza, lo que fuera, pero sí que por favor pues ir a Analytics, mirar vuestras analíticas y ponerme vuestro porcentaje, porque yo entonces luego iré sumando, iré mirando pues todos los canales que son así tipo random o generalistas, iré sumando todos esos porcentajes y todos los que sean de nicho también. Y entonces, en vez de tener pues 25, 30, 50 de muestreo, a lo mejor tengo pues 100, 200. Y entonces los números serán mejores. Quién sabe si sube un poco más o un poco menos la media, pero eso nos puede servir a todos. Y bueno, nada más. Hasta la próxima, valientes.